Pensé que me iban a agradecer en la reunión, pero me entregaron una caja de cartón. Y eso fue solo el comienzo. Las luces frías del salón de juntas me cayeron como bisturís, cuadradas, inhumanas. Había trabajado 15 años en Tech Vantage, y ese día me llamaron al piso 30 sin previo aviso, como a un alumno que ha hecho trampa. Kevin, solo queríamos informarte en persona, dijo Marjorie Thompson, sin mirarme directamente. La reestructuración empieza hoy. Tu puesto ha sido absorbido, como si fuera una gota en el sistema, como si no hubiera sido yo quien diseñó el motor de ese sistema. Me entregaron una hoja. No decía mi nombre en grande, no hablaba de agradecimiento, solo cifras, cláusulas y la firma de Victor Lawson, CEO, hombre que sabía hacer fiestas, pero no algoritmos. Esto no es personal, añadió ella como si el golpe hubiera sido accidental. Me quedé en silencio. No iba a discutir. No iba a rogar. Me dieron una caja de cartón, el símbolo universal del fin. Salí por el pasillo mientras el resto fingía mirar sus pantallas. Unos evitaban mi mirada, otros me lanzaban muecas incómodas. Solo uno se levantó. Luis, mi asistente. Me tendió la mano temblando. No entiendo. Usted creó el framework K12. Usted... No digas nada, Luis, le interrumpí suavemente. Ellos tampoco entienden. En el ascensor, solo, con la caja en brazos, empecé a pensar en lo que realmente estaba ocurriendo, en lo que ya sabía. Al llegar a casa, dejé la caja sin abrir. Fui directamente al archivo de mi computadora. Carpeta, Backup Final, subcarpeta, versión Nova. Mi nombre estaba en el encabezado. Patent pending, confirmado, respaldado, oficial. Miré por la ventana. La ciudad parecía respirar con cinismo. Los rascacielos de cristal reflejaban lo que era evidente. Aquí nadie te debía nada. Y sin embargo, yo ya lo había previsto todo. Porque la primera vez que escuché a Víctor decir, tenemos que modernizar el equipo, supe exactamente lo que iba a pasar. Y empecé a prepararme. Empecé a pensar, ¿cuándo empezó todo realmente? Volví a abrir el archivo una hora después. No por duda, sino por costumbre. Revisar, verificar, anticipar. Mi mente llevaba años funcionando así. Encontrar fallos antes de que otros los vean. La versión Nova no era solo una mejora del algoritmo K12. Era una reconfiguración entera. Más eficiente, más segura, más ética y registrada bajo mi nombre, no bajo el de Tech Vantage. Eso era clave, pero en ese momento aún dudaba. No de mi decisión, sino del método. ¿Debía enfrentarme a ellos antes? ¿Mostrar lo que tenía? ¿Advertir? Recordé la cena de diciembre. Victor Lawson, copa en mano, riéndose con Marjorie. Yo en la esquina, con Luis, viendo cómo brindaban por la nueva era de innovación. Ni una palabra sobre los que habíamos construido esa base. Lo importante es adaptarse, Kevin, me dijo Marjorie esa noche, acercándose con su copa de vino blanco. La empresa necesita sangre joven. La sangre no piensa, respondí sin sonreír. Y ustedes necesitan cerebros, no edades. Ella se rió, pero no como alguien que respeta, como alguien que ya firmó los papeles. Después de esa cena, empecé a moverme. Cambié contraseñas, guardé logs, hice copias externas cifradas y registré Nova a mi nombre a través de un despacho jurídico suizo. En los pasillos de la oficina, la energía cambió. Me observaban como a una pieza antigua de museo, aún admirada pero lista para almacenarse. Los nuevos empleados llegaban con camisetas y patinetas. Yo llevaba libretas y mapas mentales. Ellos hablaban de intuición, yo de estructuras. Una tarde, entrando en la sala de servidores, escuché mi nombre entre susurros. Kevin ya no está al día. El futuro es IA generativa, decía uno de los jefes de producto. Sí, pero todo lo que tenemos parte de sus planos. ¿Qué pasa si se va? No se va, no puede, no tiene a dónde. Sonreí en la sombra del pasillo. Ellos creían que yo no tenía opciones, que el mundo era solo Tech Vantage. Pero ya me había reunido con Anton Barea, CEO de Precision Systems, un hombre con mirada de ingeniero, no de relaciones públicas. Le mostré un fragmento de Nova, no todo, solo lo suficiente.
¿Esto lo desarrolló usted solo?, me preguntó escéptico. En mis noches, mientras los otros jugaban al golf. Nos dimos la mano sin palabras, un apretón que sellaba respeto. De vuelta en el presente, esa noche después de mi despido, me conecté a la red privada de Precisión. La cuenta estaba activa, el contrato listo para firma digital. Leí cada línea. Era limpio, justo y exclusivo. Firmé. Después abrí LinkedIn. Escribí una frase corta, sin drama. Después de 15 años, cierro un ciclo en TechVantage. Pronto, nuevas noticias. Cerré el portátil, me serví un café y dejé que el silencio hablara. Pero aún había algo que me molestaba. Luis, mi asistente, fiel, honesto, había compartido más de lo que debía con él. ¿Podía confiar? Volví a leer los logs. Nada comprometido. Pero aún así, abrí mi móvil, escribí un mensaje. Luis, si alguien te pregunta por Nova, di que no sabes nada. Confía en mí. Él respondió al minuto. Siempre confío en usted. Me quedé mirando la pantalla. Por un segundo, la duda volvió. ¿Y si no bastaba? ¿Y si TechVantage ya había accedido a parte del código? Fui al archivo raíz. Busqué los tags. Vi la marca. Red Herrings Loaded. Sonreí. Sí, recordé. Ya me había anticipado. Les dejé pistas falsas, algoritmos incompletos. Una danza de espejos para quienes creen que el código es solo números. Afuera, el cielo empezaba a clarear. Y yo por fin respiraba como un hombre libre. No fui a buscar venganza. Fui a confirmar hipótesis. El lunes siguiente, TechVantage anunció en prensa una nueva etapa de innovación estructural. Sin mi nombre, sin mención a los cimientos. Pero entre líneas leí el pánico. Presentaban como avance lo que ya sabían que no podían sostener. Entré a su portal interno con las credenciales que, por descuido o arrogancia, aún no habían revocado. Busqué los archivos recientes. Un documento resaltaba K12 Nova Adapted Internal Use. Lo abrieron, no lo entendieron. Habían tomado la versión señuelo. Los algoritmos estaban deliberadamente contaminados con ciclos infinitos, cargas simuladas, variables sin contexto, diseñado para parecer brillante y fallar en pruebas reales. Revisé los logs. Ya lo habían probado con 2 clientes. Ambos rechazaron el producto por comportamiento inestable. Me incliné hacia atrás en mi silla. No sonreí, no celebré, solo verifiqué. Esa misma tarde cité a Anton Barea en la sede de Precision Systems. Nos encontramos en un despacho de cristal, sin adornos. Él llegó con 2 de sus ingenieros. Yo, con un único USB. Les daré el núcleo de Nova, dije. Pero quiero condiciones específicas. Escuchamos. Control total de implementación, acceso directo a decisiones técnicas, y no más CEOs que firman sin leer. Anton me miró, luego a sus ingenieros. Aceptamos, si el código hace lo que usted dice. Lo hará. Conecté el USB. Les dejé ver los primeros niveles. Las líneas respiraban simetría, lógica, profundidad. Esto es precioso, murmuró uno de ellos, un chico joven, de lentes gruesas. No lo era. Era eficaz, pero a esa generación le faltaba vocabulario técnico, así que lo llamaban bonito. Firmamos el preacuerdo esa noche. A la salida me crucé con una figura familiar, Marjorie Thompson. Estaba con alguien de la junta, en un café del edificio. Me vio. Se quedó quieta un segundo. Luego volvió a su conversación, fingiendo normalidad. Yo me detuve, giré levemente la cabeza y le hablé sin levantar la voz. ¿Buscas talento en el lugar equivocado, Marjorie? Ella parpadeó incómoda. No contestó. ¿O solo buscas control?, añadí. Kevin, no hagas esto más difícil de lo que es. ¿Difícil? Reí con una sequedad nueva en mí. Solo estoy corrigiendo un error de cálculo. El tuyo. Esa noche, Precision Systems anunció en un comunicado breve. Hemos firmado un acuerdo exclusivo para implementar Nova Framework, una arquitectura avanzada diseñada por Kevin A. Blake. Mi nombre, mi código, mi momento. Las primeras reacciones no tardaron.
En TechVantage, el grupo de WhatsApp del equipo estalló. Luis me reenvió pantallazos, reuniones de crisis, llamados urgentes al departamento legal, órdenes de borrar accesos. Victor Lawson no escribió públicamente, pero varios insiders filtraron que explotó en la sala de juntas. Me llamó 3 veces. No respondí. Al cuarto intento, dejé que sonara y luego escribí un mensaje. Te advertí hace 2 años. ¿No fue mi culpa que no supieras leer el futuro? Pausa. Lo pensé mejor. Borré el mensaje. Y le mandé solo esto. Versión correcta. Patentada. Exclusiva. Suerte con la copia. Después apagué el móvil. No era una guerra. Era una auditoría. Y por primera vez la hacía yo. La caída empezó como siempre, con una sonrisa. Víctor apareció en un evento de prensa, apenas 3 días después del anuncio de Precision Systems. Camisa blanca, micrófono oculto, falsa seguridad. Habló de una visión holística y de alianzas estratégicas que ya están en marcha. Mentía, pero no era eso lo que dolía. Dolía ver cómo aún creía que podía vender humo, que bastaba con hablar más alto para silenciar el vacío. Esa tarde me llegó una carta formal. Solicitud de mediación legal por uso indebido de propiedad intelectual, firmada por TechVantage. Traducido, amenazas vacías. No me alteré. Llamé a Marta Bermúdez, mi abogada. No pueden tocarte, dijo firme. Todo está registrado con fecha, logs, respaldo. Nova no es una iteración, es una reconstrucción. Lo sé, pero no lo aceptarán. No necesitan aceptarlo, solo necesitan perder. El proceso legal comenzó. No era juicio aún, pero el ruido crecía. Medios tecnológicos empezaban a publicar titulares ambiguos. ¿Quién era el verdadero creador? ¿Por qué Kevin Blake había abandonado la empresa? ¿Había traición? Y entonces llegó el golpe. Una nota anónima, enviada a un medio importante, aseguraba que yo había desarrollado Nova en horario laboral, usando recursos de TechVantage. Falso, pero difícil de refutar en titulares. El artículo salió un jueves. Imagen mía. Frase sacada de contexto. Kevin Blake utilizó su posición para beneficio propio, según fuentes cercanas. El teléfono no paró en todo el día. Anton llamó. Marta llamó. Luis también. No se preocupe, me dijo él. Todos sabemos la verdad. Pero eso no importaba. Esa noche salí a caminar por el centro. Llovía. No tenía paraguas. Dejé que el agua me cayera como castigo, como si necesitara que algo físico equilibrara la rabia interna. Vi mi reflejo en una vitrina. Un hombre mojado, cansado, solo. Un ingeniero sin empresa, sin tribuna. Me detuve frente a un local cerrado. El vidrio sucio reflejaba doble. Mi cara y la ciudad detrás. Doblada, confusa, como yo. En mi mente una frase giraba sin fin. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo esto había sido una locura? ¿Una forma sofisticada de sabotaje? ¿Y si Nova no bastaba? Volví a casa. No prendí la luz. Me senté en el suelo del salón, entre cajas sin abrir. Papeles, libretas, planos viejos. Y en medio de todo, una foto. Mi equipo. Hace años. Sonriendo, sudando después de una jornada larga. Yo en el centro con los ojos rojos de cansancio. Feliz. Me incliné hacia adelante y rompí la foto en dos. No por odio, por limpieza. Al día siguiente, Precision me pidió que suspendiera publicaciones mientras se aclaraba la situación legal. Internamente, algunos empezaron a dudar. El ambiente se volvió frío, formal. Ya no era el héroe, era un riesgo. Pasé 3 días sin escribir una sola línea de código. 3 días viendo crecer la desconfianza. 3 días al borde del silencio total. Y en el cuarto día, abrí un viejo disco duro. Había ahí una versión de Nova aún más antigua. Mal estructurada, lenta, pero tenía algo. Las notas manuscritas escaneadas. Ideas, fórmulas, fechas. Todas anteriores a cualquier implementación en TechVantage. Prueba. Y entonces, entendí. La batalla no era demostrar que tenía razón. Era demostrar que no me podían borrar. Desempolvé las notas. Cada página era un testimonio. Tinta azul, tachones, fechas precisas.
Ningún logo corporativo, ninguna mención a TechVantage. Solo mi letra, mi método, mi lógica. Escaneé todo. Lo subí a un servidor cifrado. Envié acceso exclusivo a Marta. Esto lo cambia todo, dijo revisando en directo por videollamada. Es la génesis, la prueba de que Nova es tuya desde antes que cualquier contrato. Necesitamos que lo entiendan sin leer 30 páginas de fórmulas. Entonces hay que contar otra historia, respondió ella. No la del ingeniero despedido, la del creador silenciado. Y esa misma noche algo cambió. Un correo inesperado llegó a mi bandeja personal. Nombre del remitente: Daniel Chen, exdirector de ética digital en TechVantage. Había renunciado hacía 6 meses, sin explicar por qué. Kevin, escribió, vi lo que están haciendo. Si quieres tengo documentos que podrían ayudarte, pero hay un precio. Debe saberse todo. Nos citamos en un café discreto, lejos del centro. Daniel llegó nervioso, con una carpeta delgada. Los vi modificar los metadatos de tu versión, dijo sin rodeos. Intentaron hacer parecer que el archivo fue trabajado por varios ingenieros. ¿Lo lograron? Number porque dejaste algo en el código que nadie entendió. Una firma invisible, lo miré. Mi variable oculta. Exacto, y está registrada desde hace más de un año. Eso los destruye. Daniel me dio acceso a un repositorio interno que ya no deberían tener. Lo descargué. Confirmé. Usaron Nova, pero sin entenderla, sin saber que cada línea importante tenía una marca, una combinación de cifras que juntas formaban mi ID profesional. Volví al despacho de Marta con la evidencia. Ella apenas podía contener la euforia. Esto ya no es una defensa, es una bomba. Esa misma semana, ella preparó un informe. Lo enviamos a Precision, junto a una propuesta clara. Lanzar un comunicado conjunto, no solo negando las acusaciones, sino exponiendo el intento de manipulación por parte de TechVantage. Anton Barea aceptó, pero puso una condición. Quiero que tú lo leas en cámara. Acepté, no por ego, por necesidad. La grabación se hizo en un fondo neutro. Una sola toma. Yo, frente a la cámara, leyendo. Mi nombre es Kevin A. Blake. Durante 15 años trabajé en TechVantage. Y durante 15 años creé herramientas para el futuro. Hoy, después de múltiples intentos por invalidar mi trabajo, presento la prueba irrefutable de que Nova es mi creación. Cualquier intento de apropiación será considerado fraude técnico y ético. La verdad no necesita defensa, solo luz. Cuando el video salió, el efecto fue inmediato. Redes sociales, medios, foros de programadores, todos compartiendo fragmentos del código con mi firma oculta, todos indignados, todos despertando. Y por primera vez entendí, esto no era solo sobre mí, era sobre cientos como yo, silenciados, borrados, subestimados. La lucha ya no era personal, era estructural. El cambio no fue estruendoso, fue quirúrgico. Precision Systems reconfiguró su estrategia tras el video. Ya no me presentaban como consultor externo. Me ofrecieron un nuevo cargo, Chief Innovation Officer, acceso total, libertad creativa y sobre todo autonomía. Acepté sin celebración. Firmé en silencio con un café frío al lado. El primer día como CEO lo pasé caminando entre estaciones de trabajo, observando, escuchando. Vi jóvenes repitiendo errores antiguos. Vi talento sin guía. Me detuve junto a una pantalla donde una ingeniera luchaba con un loop mal diseñado. ¿Por qué usas una recursividad tan abierta?, pregunté. Ella me miró, confundida. ¿Hay otra forma?, le mostré. Con 2 líneas. Ella parpadeó, asintió y empezó a reescribir el bloque. Más tarde, en una sala de reuniones con cortinas abiertas al skyline, me encontré con Anton y 2 nuevos socios de producto. Queremos que Nova sea la base de todo el ecosistema Precision, dijo uno. Entonces no podemos repetir errores de TechVantage, respondí. No quiero empleados, quiero pensadores. Propuse una red de células autónomas, equipos pequeños, libres de jerarquías, cada uno con un módulo de Nova como núcleo, supervisión técnica directa, sin filtros políticos. Y quiero traer gente de mi pasado, añadí. ¿Luis?, preguntó Anton. Y algunos más. Algunos que fueron silenciados,
No por falta de talento, sino por exceso de integridad. Luis fue el primero en llegar. Entró al edificio como quien cruza un umbral sagrado. ¿Me permite hablarte de tú ahora, Kevin? Siempre debiste hacerlo. Juntos armamos el primer equipo. 4 personas de distintos países. 2 ex-Tech Vantage. Un programador de código abierto. Una experta en ciberética. Mientras tanto, el mundo miraba. Una conferencia internacional en Singapur invitó a Precision a presentar Nova. Me pidieron que hablara. No acepté de inmediato. No quiero repetir la historia, le dije a Anton. No quiero volver a ser símbolo. Entonces hazlo por ellos, respondió, señalando el equipo detrás del vidrio. Para que no tengan que ser invisibles como tú fuiste. Preparé la ponencia como un manifiesto, sin marketing, sin promesas vacías, solo lógica, ¿verdad? Código. El día de la presentación, en una sala abarrotada, proyecté en pantalla una sola imagen, la primera página de mis notas manuscritas. Luego, línea por línea, mostré cómo esa idea se convirtió en Nova. Esto no es innovación, dije al final. Esto es memoria. Aplausos, silencio, grabaciones, tweets, pero lo más importante fue lo que vino después. Una solicitud formal de Tech Vantage, una oferta para licenciar Nova. Tuve que leerla 2 veces, y luego en una sala de juntas de Precision, con Anton a mi lado, respondí, aceptamos, pero en nuestros términos. Y entre las condiciones, una muy simple. La empresa Tech Vantage deberá reconocer públicamente que Nova fue desarrollada de manera externa por Kevin A. Blake antes de su desvinculación. Nadie protestó, nadie discutió. La estructura había cambiado. Y esta vez, yo la había diseñado. El evento fue privado, pero todos lo estaban viendo. Tech Vantage aceptó las condiciones. Convocaron una rueda de prensa discreta, en una sala sin logos, sin periodistas invitados. Solo cámaras, solo control. Yo no fui. No tenía que estar ahí. En cambio, vi la transmisión desde una sala de reuniones en Precision, rodeado de mi nuevo equipo. Luis a mi derecha. Una pantalla enorme frente a nosotros. Marjorie fue quien habló. Sin maquillaje excesivo, sin su brillo habitual. Tras un proceso de revisión interna, dijo con voz medida, la empresa Tech Vantage reconoce que el núcleo del sistema Nova fue desarrollado de manera autónoma por el ingeniero Kevin A. Blake y no forma parte de nuestras propiedades intelectuales registradas. Un redactor alzó la vista. Otro tragó saliva. Marjorie mantuvo la mirada baja. Había leído esa frase muchas veces, pero aún así le costaba pronunciarla. Yo no sentí alegría. Sentí precisión, como cuando un mecanismo encaja después de semanas de ajustes. En paralelo, los foros de ingeniería estallaban. Por fin, justicia técnica. Un algoritmo con autor. No era sobre mí, era sobre lo que representaba. Pero aún quedaba una última jugada. Esa misma tarde envié una invitación personalizada a 5 excolegas de TechVantage. Personas que habían estado conmigo desde el inicio, que habían sido ignoradas o despedidas en la misma purga. Uno por uno, aceptaron. Nos reunimos en una sala amplia de precisión. Café caliente, pizarra limpia, un nuevo proyecto. Aquí no hay jerarquías inútiles, dije al comenzar. Hay ideas. Si las tienes, hablas. Si no, escuchas. Uno de ellos, Javier, especialista en modelado de datos, levantó la mano. ¿Nos estás ofreciendo volver? Numberless, estoy ofreciendo empezar. El ambiente cambió. Silencio denso. Luego asientos que se corren. Laptops que se abren. El zumbido de energía real. Mientras trabajábamos, llegó una notificación a mi correo. Victor Lawson había renunciado como CEO de TechVantage. Por motivos personales. Luis la leyó en voz alta. Nadie comentó, pero algo en el aire se alivianó. Horas después, durante una videollamada con un equipo de ingenieros en Berlín, escuché una frase que me detuvo. Lo que ustedes hicieron con Nova nos recordó por qué programamos. No respondí de inmediato. Solo miré la pantalla. Gente joven, ojerosa, con tazas de café, sonriendo con autenticidad. Y entonces supe que el algoritmo ya no era lo más importante. Era el eco.
La forma en que una línea de código podía resonar más allá del software, en la cultura, en la dignidad, en la historia. Apagué el micrófono, cerré los ojos un momento. El mundo, por fin, sonaba distinto. Una tarde bajé solo al laboratorio. Afuera llovía. Dentro solo el zumbido constante de los servidores. Saqué una vieja libreta de cartón gris, aquella donde dibujé el primer esquema de Nova. La dejé sobre la mesa. Después conecté una memoria externa, abrí el entorno de desarrollo y borré todo. El código original, las versiones intermedias, los rastros. No por miedo, por cierre. Todo estaba ya donde debía estar, en las manos correctas, en los sistemas correctos, en la historia. Apagué las luces. Solo quedó el reflejo de la ciudad en el cristal. Al otro lado del vidrio, Tech Vantage brillaba aún en rojo. No lo miré. Me puse el abrigo. Crucé el pasillo vacío. Y justo antes de salir, dejé un post-it sobre la puerta. No fue venganza, fue arquitectura.